Bienvenidos y buenas tardes, tanto a nuestros invitados, invitadas para las presentaciones, como al público que se va sumando, que veo varias caras conocidas. Compartimos seguramente un espacio de preocupaciones y de intereses, y esto es lo que nos convoca. Esta actividad se organiza en el marco de la Semana de la Economía Social y Solidaria, y es organizada desde la maestría en Economía Social, Popular y Solidaria de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Mi nombre es Vilma Paura, yo soy docente en la maestría y estoy a cargo de la materia de políticas públicas para la economía social, popular y solidaria. Así que desde ese espacio pensamos propiciar una reunión, un lugar para poder conversar con quienes que han asumido a partir de el gobierno que se inició en diciembre de 2019, que hoy nos parece casi un siglo atrás, ¿no? Con todo lo que hemos vivido este año, digamos, quienes han asumido la función, responsabilidades en la gestión pública en áreas, espacios diversos vinculados a las políticas para la economía social, popular y solidaria, que entendemos son espacios desde los cuales se está contribuyendo con este desarrollo. La lectura que nosotros hacemos desde la materia y en el marco de la maestría es que en la Argentina ha habido un desarrollo tal vez intermitente de las políticas que favorecían a la economía social, popular y solidaria, pero que claramente, a pesar de esa intermitencia, desde hace sobre todo a partir del 2003 hubo una consolidación, apertura de espacios que fueron interrumpidos en el periodo 2015-2019, que por lo menos entendemos nosotros se encontró un cambio en el sentido que tenían esas políticas y esas acciones, y que un nuevo ciclo, un proyecto a partir de diciembre, permitió, habilitó, creó espacios nuevos desde los cuales se podían fortalecer políticas que favorecieran el desarrollo de la economía social y popular, y que convocó, y en eso es lo que nos parecía importante, para ocupar los cargos de responsabilidad en algunos de esos espacios a personas que estaban comprometidas con estas políticas desde otros espacios dentro de la sociedad, ¿no? En movimientos sociales, en distintas organizaciones, funcionarios, quienes hoy son funcionarios y a quienes hemos invitado para que compartan sus experiencias y sus lecturas en esta jornada, entendemos que tienen ese doble capital, que es una trayectoria larga de participación desde una diversidad de espacios en la economía social, popular y solidaria, y que hoy están haciendo confluir esas experiencias y esas trayectorias desde la función pública. Bueno, nos parecía que era importante dar la voz a estas personas para que pudieran, en principio, comentarnos cuánto de esto que nosotros vemos, de que hay como un giro y que ha habido una apertura y un interés por propiciar estas otras formas de la economía, pero también que pudieran dar cuenta de la experiencia seguramente difícil, dura que ha sido realizar la gestión en el escenario de la pandemia. Bueno, y también mirar hacia adelante, ¿no? O sea, ¿qué esperan
desde estos espacios y desde las acciones que vienen desarrollando cuando podamos estar en una etapa de pospandemia. ¿Cómo imaginan esa pospandemia? ¿Qué podemos esperar de ello? Así que bueno, un poco este es el marco de la reunión. La dinámica es, como decía Florencia hace un ratito, les pedimos por favor que para ordenar tengamos silenciados nuestros micrófonos y yo voy a hacer una presentación ahora breve de nuestros invitados e invitadas y luego les daremos la palabra para que cada uno haga su presentación en un periodo más o menos de 20 minutos y luego tendremos a partir de las 17:45, estimo, unos minutos para el intercambio. Les vamos a pedir también que si hay comentarios, preguntas, para esos últimos minutos del encuentro, por favor los escriban, los manden por chat, y entonces nosotros luego los podemos gestionar, administrar para mantener un orden en la conversación. En primer lugar, entonces, va a hacer su presentación Sonia Lombardo. Sonia Lombardo es directora del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social y está a cargo del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, justamente uno de los dispositivos sobre los que nos interesaba conocer dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sonia es socióloga y es integrante del Observatorio de la Economía Popular, Social y Solidaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y militante popular. Luego vamos a dar la palabra a Carlos Clery. Carlos es director de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual y coordinador del Consejo Federal del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí también hay un foco interesante sobre el que nos interesaba conversar porque ha habido un cambio en la institucionalidad del instituto. Carlos ha sido jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Producción y subsecretario de Comercio Exterior en anteriores gestiones. Nos va a acompañar también Carolina Brandaris, directora nacional de Cuidados Integrales en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Carolina es docente y también licenciada en Sociología. Y por último, Nahuel Levalli, que es presidente del Mercado Central y coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT. Y por último, Jorge Bragulat, que es director de la Maestría en Economía Social y Solidaria de la UNTREF, va a compartir también su lectura de que viene asumiendo la universidad, no solo a través de la gestión, de la docencia, sino también de la transferencia, de la extensión, hacia, digamos, en este proceso de fortalecer, consolidar estas políticas y estas experiencias. Así que daríamos ahora entonces por abiertas las presentaciones y le damos la palabra a Sonia en primer lugar. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Vilma, muchas gracias a todos los que están acá conectados. Gracias por la invitación y gracias también por generar estos espacios de intercambio tan necesarios para pensar y construir colectivamente conocimiento e ideas que nos permitan diseñar las mejores políticas públicas comprometidas sobre todo con las necesidades de nuestro pueblo y orientadas fundamentalmente a la ampliación de derechos. Estoy convencida, y ayer compartíamos una actividad con Vilma, que es en la conjunción de los saberes, algo decía ella también en la introducción, donde se encuentran las mejores propuestas, las más completas, las más cercanas a la realidad, las más novedosas y fundamentadas, me refiero a los saberes que recogen las experiencias de las organizaciones populares, de los trabajadores del Estado y, por supuesto, de la academia, de la universidad. Así que, en primer lugar, le agradezco por eso y me alegra estar participando de muchos encuentros con este espíritu. Porque además,
la instalación de los planteos y las demandas del sector de la economía popular en la Argentina reciente, como se titulaba este conversatorio, en la instalación en la agenda pública y en la agenda de gobierno, tiene que ver fundamentalmente con el rol motorizador, organizador que han tenido los movimientos populares, pero también con el apoyo y el acompañamiento de distintos sectores y saberes, como es el de la universidad. Y en este sentido, el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular es también producto de este recorrido. Esta es una herramienta que fue impulsada hace algunos años por las organizaciones, fue nutrida con el tiempo por la mirada de distintos académicos, investigadores del mundo del trabajo, del mundo de la economía social, solidaria y popular, y fue diseñada para su implementación en conjunto con los trabajadores del Estado, que a mí siempre me gusta traerlos en las conversaciones, porque son quienes efectivamente portan la experiencia concreta de la implementación de las diferentes políticas sociales a lo largo de todas las gestiones. Los funcionarios y funcionarias estamos de pasada. Y en ese sentido, en la conjunción de estos saberes y el registro es también parte de ello, y eso nos enorgullece y queremos seguir trabajándolo de esta manera. En primer lugar, para meternos de lleno por ahí en lo que es el registro que está bajo mi responsabilidad, compartirles que para nosotros este registro es una deuda, y era una deuda, y era una deuda en dos sentidos. Una deuda normativa, porque también el registro fue creado por la Ley de Emergencia Social, que fue una ley sancionada a fines del año 2016, después de un largo proceso de lucha encabezado por los movimientos sociales, y en alianza con gremios de los trabajadores formales, y con el apoyo de diversos sectores sociales y políticos y de la sociedad civil, una ley que se convirtió en el primer instrumento normativo que reconocía a los trabajadores de la economía popular como tales, ¿no? Como trabajadores. Es una ley que fue en ese sentido un punto de inflexión en la construcción histórica e identitaria de estos trabajadores, aquellos desocupados de los 90, piqueteros en el 2001, que se inventaron su propio trabajo para sobrevivir y que a partir de esta ley son considerados como trabajadores. Bueno, el registro ya fue creado en realidad por esa ley, pero no se implementó en la gestión macrista, y para nosotros y nosotras con esta gestión era una herramienta estratégica y fundamental, por eso era una de las prioridades de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, y así apenas pudimos lo lanzamos. Y en segundo lugar, yo creo que también era una deuda social con el conjunto de los trabajadores, en tanto es una herramienta por la cual se reconoce en un sector muy grande de trabajadores y trabajadoras de la Argentina de hoy que están por fuera de las relaciones de dependencia clásica, o que no son parte del, o que no son parte del mundo del trabajo formal, y que por esta razón no tienen ninguno de sus derechos laborales garantizados, ¿no? Y en nuestro país los derechos sociales están íntimamente relacionados con los derechos laborales. Por lo tanto, creo yo que en ese sentido también era una deuda social. Estamos hablando de millones de trabajadores que fueron expulsados del mercado formal, o a esta altura directamente no han podido ingresar nunca. O sea, hay generaciones enteras que nacen directamente en el sector y se desempeñan en el sector de la economía popular, pero que sin embargo viven, y en algunos casos en realidad sobreviven a través de trabajos que realizan de manera individual o colectiva, que se lo fueron generando para sustentar su propio desarrollo, el familiar o el comunitario, y gran lección de esto último nos dio la pandemia, ¿no? Al visibilizar la cantidad de redes y de trabajo comunitario, y sobre todo la utilidad social, la esencialidad, como mencionaba el decreto de marco, de este tipo de trabajos. Las organizaciones sociales hoy estiman que esta cantidad de trabajadores son entre 5 y 6 millones, que también hay que decir que es un sector de trabajadores que nace sin dudas al lado de las necesidades, nace a partir de las necesidades concretas, pero es un proceso que lleva ya muchos años en nuestro país y que en todo este tiempo fue creciendo en cantidad de personas, pero también, si se quiere, fue creciendo en términos cualitativos, ¿no? En relación al desarrollo productivo y económico de estos emprendimientos y unidades productivas. Fue menos creciendo en relación al acceso de derechos de estos trabajadores. Entonces el registro es parte de este proceso histórico, social, si se quiere, y para nosotros viene a dar un paso más. Y un paso más de vuelta en dos sentidos. Un paso más desde el punto de vista del registro como política pública,
y en realidad desde todas las políticas de la Secretaría de Economía Social estamos caminando un proceso de desplazamiento del eje de la vulnerabilidad social a la vulnerabilidad socioproductiva. Es decir, que el sujeto al cual está orientada nuestra política no está delimitado meramente por criterios de vulnerabilidad social ligados a las condiciones en las que vive o a los ingresos, por ejemplo, sino que está delimitado también por criterios productivos, ¿no? Ligados a las condiciones productivas del trabajo que realizan y de sus unidades productivas y económicas. Por eso en esta gestión no hablamos de beneficios, y en esta Secretaría, en realidad en la Secretaría de Economía Social, no hablamos de beneficiarios de programas sociales, sino que hablamos de trabajadores. Es decir, estamos pensando en la integración social de todas estas personas a partir del impulso y el acompañamiento de su trabajo. No, por lo menos desde nuestra área, desde las prácticas de asistencia que más están ancladas en el Ministerio de Desarrollo por sus características, incluso por sus orígenes. Y en segundo lugar, es un paso más en la institucionalización del sector de la economía popular, en la formalización de estos trabajadores, y es también una herramienta de visibilización de todos aquellos y aquellas que se ganan la vida realizando trabajos que, por su forma de organización, por el lugar de trabajo o por el tipo de trabajo que realizan, no son reconocidos. Y estos trabajos no son reconocidos ni económica ni socialmente. Es decir, y muy esquemáticamente, y si hay algún economista en la sala quizás que tiene algunas cosas para decirme, pero me voy a permitir algunas licencias, que el mercado no los valora o los subvalora, porque este trabajo no es productivo desde el punto de vista del mercado, y entonces no genera ingresos o lo hace muy por debajo de los ingresos socialmente necesarios para vivir. El Estado ni siquiera los conocía, el Estado, por lo menos desde las organizaciones populares que ingresamos ahora a la gestión, que damos esta discusión sobre la economía popular hace muchos años afuera del Estado, hoy es parte de la agenda del Estado y adentro también es una discusión con diferentes agentes y diferentes ministerios, diferentes organismos del Estado. Es una discusión. ¿Qué es la economía popular? ¿Qué implica? Y cómo trabajar sobre ella, ¿no? Pero en concreto el Estado no lo conocía, no hay hoy estamos con este registro, pero a ver, lo que pasó con el IFE para nosotros fue fundamental. El IFE, un instrumento de emergencia planificado para el sector de la informalidad, fue planificado para 4 millones de personas y terminaron accediendo 9 millones de personas, ¿no? Es como una diferencia muy abismal. Eso desnudó un desconocimiento muy grande del Estado. Pero estaba hablando del para no irme, y después volvemos sobre eso, estaba hablando del reconocimiento social, de la falta de reconocimiento social, y en eso yo identifico la parte del Estado y la sociedad, que tampoco reconoce como tales muchos que nosotros consideramos trabajos y que en muchas circunstancias son reconocidas como actividades voluntarias, por ejemplo. Entonces, estos no se reconocen como trabajos, no se reconoce su utilidad social, que encima esa utilidad social cada vez está más alejada de lo que es productivo en términos de mercado. Entonces se dan paradojas, como que hay trabajos que son esenciales, como el decreto del AFPE, que decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, son esenciales para el sostenimiento y la reproducción de la sociedad, pero que no son reconocidos en términos económicos ni monetarios, y que en muchas circunstancias no eran reconocidos como trabajo. Bueno, por ejemplo, las relacionadas con las tareas de cuidado, sin duda, que hoy están, después de mucho esfuerzo y del movimiento feminista, el movimiento de trabajo de la economía popular, bueno, hay muchas cuestiones que convergen, y la oportunidad que haya muchas mujeres y compañeras ocupando roles de gestión hoy está en la agenda pública y en la agenda de gobierno como uno de los temas prioritarios o recurrentes, pero también es un ejemplo el trabajo desarrollado por los recuperadores urbanos, un ejemplo de este trabajo por ahí no reconocido o subvalorado, pero que tiene sin duda su utilidad social y hace un aporte en términos sociales muy importante. Entonces el RENATEP viene a intervenir en estas relaciones para corregir un poco estos criterios e impulsar la valorización de los trabajos de este sector. Entendiendo además que los procesos de valorización no son solamente o meramente procesos económicos, sino que son procesos sociales. Entonces el registro también viene a cumplir, o esperamos que cumpla, una función de legitimación de estos trabajadores ante la sociedad, ¿no? Que el Estado los reconozca como trabajadores, le habla a la sociedad, le habla a distintos actores políticos y económicos, incluso hasta los propios trabajadores. Entonces, por ahí, y para ir cerrando, el RENATEP tiene dos grandes objetivos.
conocer cuántos son, quiénes son, qué hacen y dónde lo hacen. Un Estado que no conoce no puede planificar políticas acordes a este sector, como mencionaba por ahí el ejemplo de lo que sucedió con el IFE. En ese sentido, se prioriza la inscripción a partir de las ramas de actividad económica en el registro, y ahí sí incluimos las ramas de los servicios sociocomunitarios, la rama de recuperación, reciclado y servicios ambientales, industria manufacturera, agricultura familiar, comercio popular y espacio público, y construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental. Y también relevamos las unidades productivas que las geolocalizamos, ¿no? Pedimos toda la información acerca de la unidad productiva. Y como un segundo gran objetivo, el RENATEP se propone ser en realidad es reconocer en términos de derechos. El registro debe ser un instrumento a partir del cual puedan acceder a herramientas estos trabajadores orientadas a garantizar sus derechos laborales y a impulsar la integración y el desarrollo económico y productivo de sus emprendimientos. Me refiero a herramientas fiscales, como es el monotributo social que ya existe, pero también otro tipo de monotributos que estamos tratando de elaborar con AFIP, de manera que estos trabajadores puedan hacer aportes jubilatorios, puedan acceder a una obra social, puedan facturar. Herramientas laborales, como hoy existe el salario social complementario, también instrumento creado por la Ley de Emergencia Social. Comerciales, ¿no? Fomentar y crear y propiciar estrategias de comercialización más amigables con el sector, las ferias, bueno, el mismo compra estatal. Herramientas financieras ligadas a los subsidios, los créditos no usurarios, créditos accesibles en los bancos públicos, la posibilidad de que tengan una cuenta bancaria propia. Ustedes saben que los trabajadores y trabajadoras que reciben programas del Ministerio de Desarrollo, lo reciben una cuenta del Banco Nación que no les pertenecía individualmente, sino que pertenecía al Ministerio. Durante estos meses, bueno, pudimos gestionar que esas cuentas sean de las personas. ¿Por qué es importante esto? Porque les genera una autonomía distinta, porque las cuentas que pertenecían a desarrollo no podían operar, solo podían recibir transferencias las transferencias del Ministerio, no podían ni recibir transferencias de privados, ni realizar transferencias. Entonces eso limitaba mucho el accionar. Bueno, esa es parte también de las herramientas financieras y de la inclusión financiera que hay que generar también en este sector, porque además son trabajadores y trabajadoras que si el Estado no interviene en esa relación financiera, la resuelven por otro lado, no es que no tienen nada, o sea, son sectores que están muy endeudados, por ejemplo, y que toman préstamos y toman deuda, y toman créditos usurarios, ¿no? Básicamente mucho más caros y más riesgosos. Y también herramientas de capacitación y certificación laboral, que por ejemplo son muy importantes, por ejemplo, en las tareas, en los trabajos relacionados al cuidado, o sea, la certificación de saberes previos y la posibilidad de fomentar la profesionalización, como también un impulso para la valorización de estas tareas. Y esto de vuelta también hacerlo con las universidades nacionales, que también ya hay experiencia, y hay varias experiencias en ese sentido. Entonces, el RENATEP viene a hacer un aporte del Estado al proceso de institucionalización de los trabajadores de la economía popular, viene a intervenir para impulsar el proceso de valorización de estos trabajos, corregir esos criterios, intervenir en esas relaciones sociales, y fomentar su impulso y su desarrollo económico, y también, por supuesto, promover el acceso a los derechos laborales. Por esto el registro es para nosotros mucho más que un registro de personas, sino que también es una política de ampliación de derechos. Con eso cierro, para empezar. Muchísimas gracias, Sonia. Después, seguramente en los minutos que tenemos para intercambio surge alguna pregunta y conversamos un poquito más. Entonces, ahora le daríamos la palabra a Carlos Clery, por favor. Gracias, Vilma. Buenas tardes a todos y todas. La idea es contarles un poco lo que estamos haciendo desde el INAES
en principio expresar de que hay dos transformaciones muy profundas que se dan en el INAES. Una tiene que ver con la impronta del presidente que el gobierno que asume el 10 de diciembre pone al frente del INAES, que hace una modificación absoluta en la concepción con la que históricamente ha trabajado el INAES. Esto significa básicamente poner al INAES, es decir, sacar al INAES desde una situación que tenía que ver básicamente con el otorgamiento de matrículas, con la fiscalización y con la entrega de algunos recursos a distintas entidades fundamentalmente, y ahí se terminaba prácticamente la acción. Era una acción hacia adentro, burocrática, y muy complicada. Tal es así que los que vivíamos la cooperativa desde afuera nos encontrábamos con, es decir, en general terminábamos odiando al INAES, porque lo sentíamos como algo que nos apretaba, nos complicaba. Y Mario decidió cambiar todo. Mario Cafiero dijo, el INAES tiene que ser otra cosa, porque dentro de su rol está el fomento del asociativismo y la economía social, que es la base del INAES. Y ahí se hicieron cambios. Lamentablemente nos aparece después de 4 años de peste amarilla, nos viene un COVID, y esto nos ha complicado mucho. A lo que se suma una necesidad, es decir, una salida hacia afuera y una necesidad muy grande de organización que lleva a que en 2 meses, por ejemplo, se han presentado solicitudes que superan un año promedio de pedidos de formación de cooperativas y mutuales, básicamente de cooperativas. Mario plantea uno de los programas, que es al que me voy a referir, que es el programa de INAES en las calles, que es decir, el INAES afuera, salir a buscar la economía social, solidaria y popular, a interactuar con los actores y empezar a trabajar fundamentalmente con 3 herramientas. Uno es la creación de pensamiento a través del Consejo Consultivo, que es un órgano que asesora al INAES desde el punto de vista de la profundización del conocimiento. El otro son las comisiones asesoras del INAES. Hoy hay más de 34 comisiones que nuclea, que son libres, que tienen temáticas distintas, que van desde sectores hasta problemáticas, y que juntan a personas que libremente se anotan, participan, y donde se empiezan a planificar o por lo menos a plantear algunos de los problemas y algunas de las soluciones. Y el tercero es el programa de las mesas del asociativismo y la economía social. ¿Qué son las mesas? Bueno, las mesas son el inicio de una asignatura pendiente que tiene la sociedad argentina, que fue previsto o planificado o pensado en su momento hace muchísimos años, hace 70 años prácticamente, que fue donde por primera vez se habló de comunidad organizada, proceso que se frustra con el golpe militar, y que no vuelve a aparecer hasta que en el año 74, es decir, 73 vuelve Perón, en el 74 lo plantea, y lo plantea como una recriminación a la sociedad, y planteado de que, es decir, el otro pedazo de la sociedad, que es el que representa el sistema capitalista y el neoliberalismo, especialmente como su ala más salvaje, en realidad funciona sobre la base de mantener a los individuos aislados y con una atomización que evita el poder.
y que si no se producen organizaciones de la comunidad, es imposible mantener la consistencia de los programas de los gobiernos populares y hacer que los gobiernos populares vayan mejorándose a sí mismos y no cayendo en cortes. No fue el modelo de Menem, naturalmente, tampoco apareció en la época de kirchnerismo. Yo creo que por ahí un mayor tiempo de Néstor hubiera probablemente desembocado en una cosa así o parecida, y el planteo de Mario, y es un poco la que a una edad ya no tan conveniente de asumir cuestiones de barricada, vuelvo al Estado, es porque empezamos a pensar en que había que organizar a la comunidad. El planteo de las mesas es exactamente eso: organizar a la comunidad, empezando por unir aquellos sectores de la comunidad cuyo funcionamiento está basado en el valor de la solidaridad, de la cooperación, de la ayuda mutua, de la reciprocidad, y no sobre la base del individualismo, del egoísmo, del salvajismo, de la competencia, de la meritocracia. Y a partir de ahí se empezó un proceso que tiene dos características. Para nosotros es un proceso desde la periferia hacia el centro, tomando el centro como lo que es el poder unitario y tomando la periferia como el federalismo. O sea, hay que conquistar, hay que reconquistar a la capital federal, hay que reconquistar a la ciudad de Buenos Aires y ponerla o reconquistar o conquistar, porque probablemente no ha funcionado de manera federal. Entonces el planteo fue ir a buscar a la gente donde vive la gente, y la gente vive en pueblos y vive en ciudades. Por eso el planteo era ir a cada una de las comunidades, y desde ahí el otro principio, que es construir desde la base hacia arriba. Es decir, las construcciones se hacen desde abajo. Y uso el término base porque en realidad es el que a mí me formó es parte de mi formación política, y creo en eso. Creo que las construcciones se orientan de abajo para arriba, desde la base, y que las construcciones se hacen desde abajo para arriba. De arriba para abajo se hacen los pozos. Y ya suficientes pozos nos han hecho como para que nosotros podamos seguir ahondando. Entonces el planteo es ese, creando entonces estructuras que son sociales, económicas, productivas, y decimos que en última instancia son políticas, pero que el eje no es la política. La política tiene expresiones y tiene muchos lugares de expresión. La política partidaria se decide en el partido, la electoral en las campañas electorales, y después en una mesa de bar discutiremos de religión, de filosofía, de fútbol. Pero lo que hay que discutir en la comunidad es el bien común. Entonces, la organización, las mesas, están orientadas por un solo valor, el del bien común. Y ahí adentro lo que se discute es eso. Y ahí es el problema de entender que este tipo de construcción no es una construcción parecida a las construcciones a las que estamos acostumbrados los argentinos. Los argentinos nos acostumbramos a armar organizaciones que empujan para fortalecer la organización, creyendo normalmente que son los dueños de todo el conocimiento y que son los únicos capaces de salvar el país o hacer las cosas bien. Y si nosotros lo planteamos desde ese punto de atomización, no vamos a lograr la unidad que necesitamos para producir algún cambio o producir cambios de importancia. Entonces, el planteo es generar organizaciones que no son del INAES, y lo planteamos claramente. Es decir, no son la comunidad organizada del INAES, es la comunidad que se organiza a sí mismo pueblo por pueblo, y entre pueblos en la conformación de una red de mesas del asociativismo y de la economía social. Es la de San Miguel de Tucumán, la de Perico, la de Bariloche, la de cada uno de los lugares. Y el INAES lo que hace ha sido el que fomentó, o sea, con la idea de Mario cruzada con nosotros, lo único que hemos hecho es la promoción y la ayuda en la organización.
y entendiendo el sector como una cosa mucho más amplia que las cooperativas y las mutuales. Por supuesto que están las cooperativas y las mutuales, pero también está la esencia del asociativismo, que son los sindicatos. Los sindicatos tienen que estar vinculados y más, cada vez, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para hacer entender a los sindicatos que los trabajadores de las cooperativas, de las mutuales, son trabajadores también. Que los trabajadores monotributistas son trabajadores y que los trabajadores que están en la informalidad son trabajadores. Y si hoy queremos hacer una transformación a partir de una fortaleza social, tenemos que juntar a todos. Si juntamos a los trabajadores formales, si juntamos el proletariado, no nos alcanza para nada. Y aparte es el sector de los trabajadores que mejor está. Por lo tanto, que ha perdido un montón de conciencia como para empujar desde abajo, desde la base para arriba. Entonces, la idea es que sean participativas, que sean democráticas, de democracia directa, solidarias, inclusivas y sinérgicas. Inclusiva significa que afuera de la comunidad se queda el que quiere estar afuera. El resto es bienvenido a empezar a trabajar. Entonces, estamos hablando de cooperativas, mutuales, sindicatos, clubes. Si los clubes son una institución social que tiene que vincularse más fuertemente con el resto del entramado social y productivo. También las asociaciones civiles, las organizaciones sociales, el área de las ciencias, la tecnología, el área de la academia, el área, es decir, todos los centros, es decir, las fuerzas vivas. Cuando hablamos de las asociaciones estamos hablando de las colectividades, de las distintas colectividades. Y también los curas que trabajan en los barrios, las iglesias evangélicas, los que están trabajando también por el bien común. Es decir, hoy son parte, es decir, son parte de los sistemas. Los bomberos, es decir, tenemos mesas, tenemos una mesa que se la pone al hombro el jefe de bomberos voluntarios de una localidad de Córdoba y junta al resto de la sociedad, y hoy es una mesa en Mendiolaza que funciona con un montón de cosas y que la cabeza fue una persona involucrada desde la solidaridad y desde el trabajo, y bueno, con los incendios de Córdoba tiene características muy, muy especiales lo hecho. Lo que consideramos las fuerzas vivas, las antiguas fuerzas vivas, las asociaciones de las defensorías, la defensoría, los sistemas de jubilados, las juntas que se hacen en los colegios, o sea, las cooperadoras de colegios, las cooperadoras de hospitales, los museos, los teatros populares, o sea, tenemos que juntar a todo eso, más las gremiales empresarias, especialmente de pymes o de economías regionales, y los colegios profesionales, además, por supuesto, de las universidades. En este momento, al día de hoy, hay 109 centros activos en todo el país. O sea que hay 109 lugares donde más de 2.700 organizaciones, porque los que operan son representantes de las organizaciones, que normalmente va uno o dos, hay más de 2.700 organizaciones participando en todo este movimiento, que muchas veces, si tenemos en cuenta de que lo hemos hecho bastante en sordina, porque tenemos que hacerlo crecer antes que es decir, y teníamos mucho miedo que nos mataran antes de nacer. Y no estuvimos exentos de problemas, porque esto es empoderar. Es decir, cuando uno dice no es del INAES, no es del Estado, no es del municipio, es de la comunidad, es empoderar a la comunidad, es tener que rendir cuentas a alguien que va a decir, yo no quiero que me metan macetones, quiero que la plata vaya a los colegios, que la plata vaya a los hospitales. O sea, se representan y que empiezan a discutir temas de georreferenciación, de ampliación, de invitación al resto de la comunidad a participar, a buscar el máximo de representatividad posible
de institucionalización, o sea, se trabaja no con sistema de conducción, sino de coordinación, que son electos por 2 años, que no tienen reelección, que cambia el 50% y hay 2 personas por las cooperativas, 2 por las mutuales, 2 por los clubes, 2 por... Es decir, tiene todo un sistema de organización que se mueve mucho, que cambia continuamente y que va formando dirigencia. Y lo que buscamos es el sentido de solidaridad como principio, la base del bien común, y la propia estructura empieza a echar a aquellos que usan políticamente para fines personales o de poder al grupo. Cuando hay muchos, empieza a limpiarse toda la runfla que rodea la intencionalidad política. Y lo primero que decimos es: acá no hay guita. Es decir, no esperen nada. Nosotros armamos esto con escarbadientes. Es decir, no tuvimos ningún recurso para hacerlo. Simplemente ir, es decir, y ir hoy es a través de estos medios a decirle: muchachos, si no se organizan, nos van a pasar por arriba otra vez. Entonces, la orientación de buscar cuáles son los problemas, cuáles son los anhelos, cuáles son las cosas que se necesitan en cada comunidad, cuáles son los recursos, cuál es la cantidad de fuerza humana para poder resolver los problemas. Y se empiezan a resolver por sí mismos. Y se empiezan a encontrar que lo que tiene uno al otro es lo que le falta al otro y que conjunto se hacen cosas muy importantes. Y a partir de ahí estamos dando la lucha cultural, porque el centro es una recuperación cultural, poniendo el bien común, poniendo la solidaridad, poniendo cada una de estas cuestiones en el centro, rompiendo con todos los mecanismos del neoliberalismo que han lavado la cabeza. Esta posa del medio, es decir, lo que nosotros decimos es: abajo están los individuos, arriba está la cosa pública, en el medio están las comunidades, en el medio están las organizaciones libres del pueblo, que es a lo que hay que organizar. Y que después se constituirá en una cosa más general, pero por ahora lo que estamos haciendo es el asociativismo. En las valles, o sea, la red, lo que se hace son transferencias de conocimiento, de saberes, de experiencias. Es increíble cuando se juntan, cuando uno dice: estamos armando tal cosa, y el otro les dice: lo necesitamos porque nos queremos ver, y empiezan a trabajar en conjunto y se transfieren con la solidaridad que tiene nuestro pueblo. Se forman corredores de excedentes y faltantes. Nosotros sabemos que la manzana que se va a comer en Misiones va a seguir siendo del Alto Valle, seguramente, pero la hierba es la de Misiones, o el tabaco es el de Misiones, que baja al Alto Valle. Entonces se hacen corredores, es posible juntar, es posible eliminar todo esto que en el medio hace que lo que el productor recibe uno se convierta en 10 pesos cuando alguien tiene que comprarlo. Y entonces, y lo que nosotros sabemos y queremos romper una tradicionalidad de los sistemas de formación social, quiera decirle: traemos un proyecto. Y es decir, el otro día lo discutía con Nelly, pues Nelly Schmalko es la coordinadora de las mesas, y ella me decía: pero es machista. Y yo le decía: no es machista, es decir, es un tributo. Es decir, en general, la mayoría de los casos, quien se pone la familia al hombro es la mujer, que es la que, cuando tiene alguna posibilidad de encontrar alguna alternativa de propuesta de trabajo, es la primera que plantea. Ahora, si nosotros dejamos que la comunidad en sí misma encuentre lo que puede ser bueno, sin discusión, sin trabajar en conjunto, seguramente vamos a repetir la historia de seguir produciendo mermeladas y convertirnos en el país de más alto índice per cápita del mundo de mermelada, de espejitos, de velas es decir, tenemos que empezar a transferir, y eso es la función, y con mucha humildad, qué tipo de cosas necesita la sociedad y cómo brindar los elementos para resolverlo. Y entonces, cuando nosotros decimos: ¿qué somos, el INAE? No somos nada, somos una cosa chiquita, sin recursos. Es decir, el área de economía social en este año tuvo 38.000 millones de pesos de recursos. Nosotros tuvimos 1.000, todo el INAES. No somos nada.
Lo que sí tenemos es voluntad, y lo que sí tenemos es capacidad de ir, de trabajar, y por eso se armaron estas cosas. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y hablamos con Eva Verde para que el programa de Eva de comercialización que venimos trabajando desde antes de esto, sea el programa que bajamos a las mesas. Y el INTA nos baja cómo hacer la producción. Y Agricultura Familiar nos dice de qué manera tienen que hacerse la producción, y nos juntamos, y se junta el SENASA, y aparece ahora NICE, y aparece Cambio Rural, y lo metemos a todo en la bajada de la mesa. Porque lo que nosotros hicimos es organizar la comunidad para que el Estado la aproveche. Y a veces nos encontramos, es decir, pues hemos tenido reuniones con Mariana Sosa, con Osatinsky, y encontramos mucha voluntad, y después por ahí se nos queda, esto lo digo, Sonia, para ustedes, es decir, y con Pablito Chena, es decir, tenemos que juntar, porque nosotros lo que armamos es para el resto del Estado, no es para nosotros. Y nosotros, como no somos nada, nos hacemos al costadito, y lo que ayudamos es a generar cooperativas. Entonces, tenemos planes que van desde la alimentación, que van desde la producción, la distribución y el consumo, con todas estas organizaciones. Y recuperamos de Rafael Cuanoff, un genio que murió hace pocos días antes que Mario, a los 94 años, y que desarrolló un montón de técnicas para la calidad de vida de discapacitados y personas mayores que están en el INTI, que son patentes, que no se explotan, y las vamos a llevar a las mesas, para que a partir de los INED, de los chicos que salen de la escuela técnica, empiecen a producir con esas patentes. Y también todo lo que tiene que ver con desarrollo local, calefones solares, sistemas de pasteurización y sachet de leche, pequeños sistemas de frío que le da a la persona que hoy está vendiendo pescado al lado del río o del mar, llevarlo a otro lugar o mantener la cadena de frío para hacerlo, y ayudar a la industria textil para que empiecen a interactuar, a fortalecer el entramado. Atendemos a los biocorredores de parques nacionales con formación de cooperativas para atender el tema de la fauna y atender el tema de la flora. La fauna, es decir, de lo que ya estamos muy avanzados, pues ya salió la cooperativa en Bariloche. El problema de la fauna es el ciervo y el jabalí. Y no vamos a parar hasta que el grupo de la cooperativa, que son la que se creó en conjunto con parques nacionales, llegue a ser jabalí y ciervo ahumado, y lo venda en delicatessen, y lo venda, es decir, y tengan los ingresos que corresponden. Y la economía del cuidado, que no voy a hablar porque tenemos uno de los mejores expertos de Argentina en la mesa, y la construcción de equipamientos para vivienda y vivienda. Es decir, hay un 25% reservado para que cooperativas desarrollen vivienda. El valor de reciclar la basura, pero darle valor. Es decir, no terminar en simplemente vender al mayorista, sino darle valor. Es muy fácil, es cuestión de organizar. Ya se han hecho un montón. Lo que conseguimos es que esto que han hecho tienen la solidaridad de regalar todo su conocimiento a los que vienen empezando después. Actividades artísticas y culturales. Es decir, que crear cooperativas de actores, cooperativas de músicos, hay que volver a Pugliese. Carlos, tenemos mucha historia, ya estoy terminando. Gracias. La creación de proveedurías, de madrinazgo, del paseo, de la vinculación con asociaciones del otro sistema cuando hay, y cuidado por nosotros para que no sean explotados. Los clubes de barrio en función social, entramados virtuosos de la economía sociedad con el otro pedazo, y asociativismo pyme, que es una forma de sobrevivir para las pymes. Todo eso es lo que se puede hacer en las mesas. Ahí termino. Gracias. No, muchas gracias a vos por la presentación. Bueno, lo mismo que le decía Sonia, después vamos a tener unos minutos también para tirar un poco más del hilo, seguramente. Le damos la palabra ahora a nuestra tercera invitada, que es Carolina Brandaris. Ya la presenté antes, pero Carolina, recuerdo, es directora nacional de Cuidados Integrales en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que, bueno, bienvenida, Caro, y gracias.
Bueno, en primer lugar, gracias a la universidad, gracias a la UNTREF, gracias Vilma. Recién me incorporo a la charla, pido disculpas, estaba en otra actividad, así que no puedo escuchar las palabras de mis compañeros, escuché el final de la intervención de Carlos, pero bueno, sin duda, volviendo sobre algunas cuestiones vinculadas al debate sobre los cuidados en nuestro país, en la región, me parece que bueno, que es importante plantear que, bueno, esto ha sido también fruto de los años de la movilización feminista a nivel regional y a nivel nacional, que ha podido construir un diagnóstico respecto de, digamos, del modo desigual que transitamos el mundo del trabajo las mujeres, con lo cual nos ubica en brechas salariales, en brechas de género, donde la brecha salarial es la más significativa, que se explican por el tiempo material que nosotras le dedicamos al cuidado, como el nudo de la desigualdad, ¿no? Que bueno, que es una realidad que atraviesa al conjunto de las mujeres, cómo los cuidados nos ubican en un lugar de desigualdad a la hora de transitar por el mundo del trabajo, pero en particular a las mujeres más humildes, a las mujeres trabajadoras más humildes, que muchas veces, producto de no poder prescindir de cuidar, justamente terminan expresando aquellas cifras más duras de nuestro país, como son la subocupación, la pobreza, el desempleo, etcétera. A la vez, digamos, los debates vinculados al cuidado no se reducen únicamente a esta caracterización vinculada al nudo de la desigualdad por el cual las mujeres transitamos el mundo del trabajo, sino también ya se plantean en los términos de un nuevo derecho que se erige en aquellos estados que se consideran de bienestar en el mundo, junto con la educación, junto con la salud, junto con la seguridad social, y esto lo hemos observado en el marco de la pandemia, en las definiciones que ha tomado el propio presidente Alberto Fernández al ubicar al cuidado de la vida con una centralidad a la hora de cualquier otra definición política, ¿no? El cuidado de la vida fue nodal, fue estructurante en las definiciones de gobierno, y eso también habla de cómo el cuidado está tomando cuerpo en términos de derecho, ¿no? Y si bien hay muchos espacios o servicios del cuidado estatales en nuestro país, actualmente se nominan como tal, actualmente se conciben como tal, y bueno, y parte de la convocatoria del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la mesa interministerial, tiene que ver justamente con poder otorgarle cierta integralidad a la cobertura que tenemos en términos de garantía de ese derecho a ser cuidados al conjunto de la población y especialmente a la población que más requiere el cuidado, como son las infancias, como son las personas mayores, como son las personas con discapacidad. Me parece que en esos dos términos es importante poder pensar que desde la política pública construyamos trayectorias en las cuales avancemos en el reconocimiento social y salarial al trabajo vinculado a cuidados. Esto significa que, bueno, a nuestro modo de ver, en primer lugar, construyamos trayectorias tanto individuales como colectivas. Carlos mencionaba justamente, digamos, las cuestiones vinculadas a lo sectorial, a la comunidad organizada, ¿no? Que, bueno, sin duda, para la trayectoria de nuestras compañeras es fundamental la cooperativización de esos esquemas de trabajo, porque sin duda, digamos, transitan por la inserción laboral de manera más colectiva, con la apoyatura de las compañeras, que hacen que una pueda resolver, ya sea desde, desde las cuestiones vinculadas a las discusiones salariales, que muchas veces se dan en paritarias invisibles, individuales, de manera más colectiva, hasta cualquier conflicto que muchas veces son vinculares, producto de justamente el ejercicio de prácticas de cuidado, que resolverlas colectivamente y resolverlas con el conjunto de las compañeras que conforman la cooperativa, bueno, hacen de esas cuestiones un tránsito más colectivo, de sistematización de saberes, de arribo a conclusiones colectivas, que son importantes al testimonio de nuestras propias compañeras. Y ese reconocimiento social y salarial, a nuestro modo de ver, está muy vinculado también
a las universidades nacionales, porque en el recorrido que observamos de cooperativas de cuidado, es muy importante para nuestras compañeras cuando las universidades abren las puertas al paradigma de la economía popular, al paradigma de la economía social, al paradigma del cuidado, y pueden certificar los saberes que estas compañeras traen vinculadas a los cuidados, porque sin duda construyen prestigio social sobre las herramientas que tienen, como por ejemplo las cooperativas, y eso implica materialmente mayor inserción laboral. O sea, si bien es un planteo de capital cultural y simbólico el que adquieren nuestras compañeras, eso efectivamente se ve en la materialidad de la inserción laboral de estas propias compañeras. Con lo cual me parece que a los fines de mayor inserción laboral para las mismas, es muy importante el rol de las universidades a la hora de validar estos saberes vinculados a la economía social popular y al paradigma del cuidado, a la vez que también damos debates sociales y abonamos a ciertos debates sociales respecto de ciertos prejuicios e imaginarios que se conforman sobre el rol de los planeros, de las planeras, y permitimos construir conclusiones y debates sociales que construyan relaciones de fuerza a favor de ubicar esos trabajos en términos de trabajo, ubicar al cuidado en términos de trabajo, que me parece que es fundamental. Sin ir más lejos, hace 2 semanas el expresidente estaba diciendo que, el expresidente, ¿no? Hago la aclaración por las dudas por si no se escuchó bien, dijo hace muy poquito que el peronismo actualmente es el partido de quienes no trabajan. Entonces, me parece que es muy importante justamente en cómo construimos un debate social favorable a las trayectorias individuales y colectivas de estas trabajadoras, ubicar al cuidado en términos de trabajo, y para nosotros es muy importante el rol que tienen las universidades en esos términos. A la vez, obviamente, en el reconocimiento salarial en estos trabajos vinculados al cuidado, donde sin duda, digamos, parte de la responsabilidad principal está puesta en el Estado. Pienso, por ejemplo, en el reclamo de las organizaciones populares y sociales respecto del rol de las trabajadoras sociocomunitarias en lo que fue la asistencia alimentaria en el contexto de la pandemia, que sabemos se duplicó, se triplicó, producto de esa vasta Argentina que justamente no tiene un salario a fin de mes, que no se puede describir por los derechos laborales y la protección social que tiene, y no como responsabilidad individual, sino producto de, digamos, de los niveles de concentración económica mundial, que también se expresan en nuestro país. Pero bueno, sin duda el reconocimiento salarial por estos trabajos forman parte de aquellas medidas que tenemos que ir tomando y avanzando como responsabilidad del Estado, pero también como responsabilidad del mercado, responsabilidad del ámbito privado y de la comunidad en su conjunto. Y a la vez, bueno, en particular, en lo que hace al quehacer del Ministerio de Desarrollo Social Nacional vinculado a los cuidados comunitarios, ¿no? A esta red de cuidados comunitarios que resuelven sin duda la asistencia alimentaria en nuestro país a través de estas redes de cuidados comunitarios que son muy amplias y muy vastas, y que, bueno, parte digamos, de estas redes seguramente describió Sonia los resultados del RENATEP respecto de cuán amplia es esa realidad, sino también, digamos, vinculados a, bueno, los trabajos específicos que se llevan adelante en estas redes de cuidado, ¿no? Porque si bien la asistencia alimentaria es de los más estructurales, también es cierto que esas compañeras que sostienen trabajos en estos espacios sociales, comunitarios, políticos y también sindicales, digamos, en general en los barrios populares, resuelven distintos tipos de demanda, distintos tipos de necesidades a las cuales se, digamos, asisten, que están vinculadas a las cuestiones de promoción del género, a las situaciones de violencia de género que se dan en los barrios populares, a las situaciones vinculadas al cuidado de las infancias, al cuidado de las personas mayores, al trabajo sociocomunitario, a la promoción de la salud y el género, bueno, a distintos tipos de trabajo que son nuevos tipos de trabajo, y que en tanto y en cuanto nosotros podamos avanzar en políticas públicas que puedan jerarquizar estos tipos de trabajo y estos esquemas de trabajo, también vamos a poder dar mayor cobertura al derecho del cual hablábamos al principio, ¿no? Que es a este derecho a ser cuidado,
que en tanto y en cuanto esos esquemas de trabajo sean jerarquizados, se mejoren las condiciones de infraestructura social en la cual se sostienen en los barrios populares, también vamos a poder amplificar la cobertura a ese derecho que es el derecho a ser cuidado, que bueno, del cual hablábamos al principio, ¿no? Que corresponden a estas dos caras del cuidado. Por un lado, el nudo de la desigualdad, con el cual tenemos que ir reduciendo las brechas de género, jerarquizando y poniendo en valor social y salarial ese trabajo, pero también cómo estos esquemas de trabajo que también, digamos, tienen que tener una ocupación fundamental también para que no sean llevados a cabo únicamente por mujeres, por cómo también en los pasitos concretos que vamos dando en términos de valorización de esos trabajos, abonamos también a una transformación cultural en la cual no sean trabajos feminizados, sino que sean responsabilidad del conjunto de la comunidad y abonemos a una transformación cultural en la que el cuidado sea responsabilidad del conjunto. Bueno, también nos permita esa valorización de esos trabajos, dar mayor cobertura a ese derecho que se erige en los nuevos estados de bienestar, que es el derecho a ser cuidado. Así que bueno, es un poco como para describir lo que estamos desarrollando en el marco del Ministerio de Desarrollo Social Nacional, en la Dirección de Cuidados, en la Secretaría de Economía Social, bueno, junto con la compañera Sonia y con otros compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, lo mismo, creo que hay algo en la coincidencia con Sonia en esto del espacio institucional en el que se inscriben sus experiencias de trabajo, que también de eso vamos a poder retomar alguna idea, ¿no? Porque digo, hay una designación específica, así como el instituto, como el INAES, tiene una designación y funciones específicas, la Secretaría dentro del Ministerio también tiene le da una fortaleza, una presencia a la tarea que ustedes vienen desarrollando y a estos objetivos que plantearon. El cuarto invitado ya está allí, Nahuel Levashi. No estoy viéndolo en la imagen, pero recién nos comunicamos. Ahí está. Ahí está Nahuel. Nahuel, buenas tardes. Ya te presenté, avisé que te conectabas un poquito más tarde porque estabas con un tema de agenda de trabajo. Pero te presentamos como presidente del Mercado Central y también como coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, la idea era que compartieras tu presentación con nosotros y gracias por haber aceptado. No, gracias a ustedes por la invitación, a todos y a todas. Bueno, un gusto estar compartiendo. Ahí lo veo a Carlos Clery en la pantalla, un gran compañero y amigo. Bueno, un poco ahí lo que me habían pedido, habíamos acordado para tratar de intervenir y de aportar. Yo pido disculpas por no haber participado en toda la intervención. Sé que en toda la actividad, sé que no está bueno ese tipo de cosas, pero bueno, por ahí las agendas no permiten. No, un poco lo que, tengo acá el machete, por eso estoy mirando para abajo, lo que habíamos charlado era un poco contar la experiencia desde el movimiento a la gestión en las políticas de economía social y popular y la experiencia de generar en la pandemia y para lo que viene. Bueno, a ver, arrancamos por el principio. Yo formo parte de una organización de tipo gremial, territorial de base, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, trabajadores y trabajadoras de la tierra, de ahí hace muchísimos años una organización nacional de miles y miles de familias quinteras, tamberas, campesinas, bueno, distintas provincias, que nos organizamos y luchamos básicamente por el acceso a la tierra, por mejorar las condiciones de vida de todas las familias, y en eso la transformación del modelo, de la matriz productiva, es fundamental. Por eso el avance en la agroecología, el planteo de la necesidad del acceso a la tierra por parte de las familias, en la agroecología, canales de comercialización justos y transparentes, eso como fortaleciendo cuestiones más generales del modelo, y eso cruzado obviamente todo desde las perspectivas de género, igualdad de género, la participación democrática, independencia por ahí más partidaria, no en el sentido porque
porque no haya que formar parte, sino porque somos una organización de tipo gremial y de base que pone las banderas, sobre todo del acceso a la tierra, la soberanía alimentaria, por delante. El proceso que fuimos dando durante muchos años de pasar del planteo gremial reivindicativo puntual hacia las propuestas de política pública, entre las conquistas que fuimos dando particulares y las construcciones, sobre todo, que fuimos dando particulares, y cómo fuimos eso empezando a transformarlo en una propuesta de política pública, ¿no? Que la política pública es la manera de universalizar por ahí ese modelo que nosotros y nosotras entendemos que tiene que ser el modelo imperante. Entonces, lo que fuimos construyendo y los planteos de la organización lo empezamos a transformar en propuestas de política pública para lograr que esos beneficios y que ese otro modelo alternativo le llegue, o sea, un modelo para el conjunto de la sociedad y no solamente una parte. En eso fuimos avanzando en presentar la ley de acceso a la tierra, las propuestas de colonias agrícolas, las propuestas de programas de impulso a la agroecología y un montón de cuestiones que fuimos laburando. Y en un momento, hace 7 meses y piquito, nos plantean la propuesta de que nos hagamos cargo del mercado central, nada más y nada menos que del mercado central. Bueno, en ese momento nosotros veníamos ya con la decisión concreta de poder incidir lo más posible en el Estado, sobre todo después del cambio de gobierno, ¿no? Obviamente, porque entendemos que el Estado es el espacio, además del garante, el árbitro por el cual los intereses populares en una sociedad injusta y en una sociedad donde los sectores populares están en correlación de fuerza desfavorable hacia los sectores concentrados, el árbitro en todo caso que tiene que jugar a favor de los intereses populares es el Estado. Y entonces al Estado hay que llenarlo con un gobierno popular y con una práctica militante, ética, moral y transformadora, que no es solamente la gestión de estructuras, sino la transformación de las estructuras en función de esos intereses populares. Y así fue que cuando nos propusieron hacernos cargo del mercado central, después de pensarlo unas horas, que fue el tiempo que tuvimos para decidirlo, que nos dieron para decidirlo, bueno, decidimos que sí en función de esto, ¿no? De poder tomar el desafío de llevar ese cargo de gestión. La verdad que, como todos me imagino que, y todas me imagino que sabrán, el mercado central es un lugar muy complicado. Y en estos 7 meses y piquito de gestión que nosotros y nosotras llegamos a transformar, a que sea una continuidad, que de hecho está siendo una continuidad de las banderas y de las construcciones y de la forma también de hacer política de la organización, tomamos la decisión de encararle, y en estos 7 meses y piquito nos dimos cuenta de la posibilidad de transformación si uno ocupa esas estructuras del Estado, reitero, desde la misma concepción y con la misma práctica que construimos y transformamos desde los territorios cotidianamente. Entonces, por ahí esa quizás tensión entre el espacio, y esto me lo han preguntado 75 millones de veces, entre las organizaciones gremiales, territoriales y el espacio, por ahí hasta de ser eso, ¿no? Un funcionario del Estado, en realidad la práctica militante y la práctica transformadora, ahí es donde no podemos cambiar ni medio milímetro. Obviamente la práctica cotidiana de laburo no es exactamente la misma, pero hay una matriz de acción, de pensamiento, de compromiso y de forma de construcción, esa transformación, que es lo importante que no se cambie. Con esto me refiero, por un lado, a la concepción y a qué es lo que uno va a hacer en el Estado, ¿no? En esos espacios de gobierno. Creo que eso es fundamental, saber, bueno, para qué vamos, para qué tomamos las riendas de algo que hay que gobernar y que hay que poner toda una estructura en función de esos intereses populares que para nosotros y nosotras, en este caso en particular, tiene que ver con impulsar, con transitar la soberanía alimentaria, con fortalecerla a los sectores
campesinos, pequeños productores, y garantizar también alimentos sanos y a precio justo para la mayoría del pueblo, ¿no? El mercado central en esa instancia es una herramienta de posibilidades enormes para promover una política alimentaria. Esa política alimentaria, nosotros doy 2 ejemplos. Nosotros llegamos el 24 de marzo, asumimos, nada más y nada menos que el 24 de marzo. Llegamos ahí a la gestión. La primera semana tuvimos que ordenar, el 24 de marzo fue martes, toda esa semana estuvimos ordenando y planificando todo el protocolo sanitario con respecto a al COVID, a la pandemia. La verdad que un regalito muy lindo, llegar al mercado central cuando se estaba desenlazando la pandemia. Y eso la primera semana. La segunda semana lo que hicimos fue convocar a las organizaciones sociales, territoriales, a decirles, bueno, llegamos acá, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo ponemos esto en función de las necesidades de todo el pueblo? Eso fue la segunda semana. La tercera semana convocamos a los intendentes también como patas del Estado, que entendimos que tenían que estar en función. Y eso me parece importante porque cuando uno se hace cargo de una estructura del Estado, lo que tenemos que hacer es ponerla en función del conjunto, ¿no? Del colectivo. Y también entender que uno ocupa lugares en función de esos proyectos y que nos debemos la vida, tanto en los territorios como lo hacíamos siempre, bancando represiones o peleándola cuando haya que pelearle, como en las estructuras del Estado, donde uno lo que tiene que hacer es continuar esa lucha y poner la estructura del Estado en función de todo ese pueblo organizado en conjunto para la transformación, que no es ni un kiosco de cada uno, ni tampoco es ocupar una silla, sino es poner toda esa estructura en función de esa transformación del bien común. La realidad es que yo me pregunto al revés, ¿no? Me pregunto cómo hacían las anteriores gestiones, bueno, en realidad me lo pregunto y me lo contesto, pero bueno, para estar gobernando un espacio como el mercado central si no había una claridad política y una decisión de impactar en la política alimentaria, ¿sí? Nosotros ahí empezamos. Desde el primer momento empezamos a articular con las organizaciones sociales para garantizar fruta y verdura a precio popular, armar un programa. La primera semana armamos algo que se llama Compromiso Social de Abastecimiento, que es un acuerdo de precio semanal que se hace con los puesteros del mercado central y sugerido hacia las verdulerías, una manera de impactar en los precios. Empezamos a trabajar con un programa de reducción de pérdidas. Me acuerdo la primera noche, el primer día, o sea, el 24, el mercado vive todo el tiempo, ¿no? Pero la gran transacción es a la noche. Una de las cosas que más me impactó fue la cantidad de fruta y verdura vista tirada en los bolquetes de los desechos cuando todo eso es comida, ¿no? Y ahí me acordé que yo cuando vivía en la Villa 20, ahí cerca en Lugano, en el fines de los 90, principios del 2000, bueno, íbamos con un carro a buscar esa verdura para el comedor ahí en la Villa 20. Y eso me acuerdo que me desesperó. Era un crimen, ¿no? Toda esa cantidad de fruta y verdura tirada ahí por un lado, por otro lado también el mercado mismo pagando para enterrarla en el SEAMSE como basura y toda la población vulnerada en los bolquetes buscando y revisando. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que también empezamos a laburar y ahora estamos con un programa de reducción de pérdida que se recibe esa fruta y verdura antes de que se la tiren y lo que está bueno se separa para los comedores y en ese laburo se integró a los que estaban laburando ahí buscando en los bolquetes, se los contrató desde el mercado y están haciendo ese laburo. Se atiende a más de 100 comedores diariamente, con la recepción de lo que logramos que puesteros y puesteras aporten, donen voluntariamente y de lo que se recupera antes de que lo tiren, ¿no? No es que se busque la basura, sino antes de que lo tiren, se toma, se separa. Y lo orgánico se está haciendo un proceso de compostaje y ahí reducimos un montón de pérdidas. Y sobre todo recuperamos comida, que es lo más importante. Después también impulsamos un programa de agroecología, de impulso a la agroecología, que ya están empezando las primeras capacitaciones. Nosotros históricamente planteamos que, de la misma manera que durante muchos años la Secretaría de Agricultura en aquella época invirtió y puso dinero en impulsar el agronegocio de la mano de
del modelo, del esquema del agronegocio, ¿no? Y el paquete tecnológico sojero sobre todo. Bueno, de la misma manera que el Estado y el INTA impulsó ese programa, dijimos, bueno, hoy el Estado tiene que impulsar la agroecología y financiar con recursos la agroecología. Porque también para una cosa que a lo largo de tantos años uno va aprendiendo, que las prioridades reales de un gobierno uno lo ve en cuánta plata destina en el presupuesto a cada una de las cosas, ¿no? Más allá del discurso. Bueno, y entonces ahí del mercado lanzamos el programa de impulso a la agroecología, ya se empezaron a hacer las primeras capacitaciones. Y la realidad es que si a mí hace 8 meses, nosotros estamos hace 7 meses y piquito, hace 8 meses, antes de que ni siquiera nos mencionaron en el mercado central, me decían, che, dentro de 4 meses en el mercado central se va a estar hablando de agroecología, de transparencia de precios, se va a estar impulsando la agroecología del mercado central, hubiera parecido algo utópico. Bueno, y hoy es una realidad. Bueno, y así un montón de cosas, y esto doy algunos ejemplos como para mencionar que la necesidad también de las gestiones proactivas, ¿no? De que cuando uno ocupa lugares, reitero, en el Estado, no son para sentarse en una silla, sino para hacer más de lo que uno y una veníamos haciendo desde los territorios, porque si es para hacer lo mismo, me quedo en el territorio, de última que hace falta muchísimo, pero justamente tenemos que asumir el desafío de multiplicar y de institucionalizar esa propuesta en política pública para demostrar, bueno, este es el camino del conjunto de la sociedad que tenemos que construir, y este es el rol del Estado que tiene que cumplir. Eso en el marco de la pandemia, otro de los puntos que me habían planteado, la verdad que muy, todo eso muy complicado. Creo que ahí, como siempre se dice, las crisis también pueden ser oportunidades. Siempre las crisis muestran también los problemas del esquema alimentario que tenemos y de la ausencia de política alimentaria que tenemos, que hay política alimentaria integral, ¿no? Me refiero desde el acceso a la tierra por parte de los productores hasta cuál es, hoy se está discutiendo lo del etiquetado frontal, por ejemplo, y toda la cadena de la política alimentaria, entendiendo que somos 44 millones de personas, qué nutrición necesitamos, cómo garantizamos la producción de esa materia prima para garantizar esa nutrición, cómo garantizar, bajo qué modelo, cómo generamos canales de comercialización transparentes, bueno, toda una cadena de política alimentaria que no son algunas acciones con respecto a la agricultura, otras acciones con respecto al cuidado de precios, otras acciones con respecto a control bromatológico de alimentos, sino una misma mesa, poniendo sobre todo en el centro de la escena el alimento, ¿no? La soberanía alimentaria, la alimentación, el alimento como un derecho y garantizar una nutrición real, que hoy, antes de la pandemia, con la crisis macrista y el hambre, se había lanzado el Plan Argentino contra el Hambre y se empezó a discutir. Con la pandemia al principio, ahora no tanto al principio, que hubo muchos problemas de accesibilidad a alimentos, también se volvió a discutir. Y es importante aprovechar esos momentos como para cambiar todo lo que deba ser cambiado, ¿no? Esas crisis donde vemos las cosas que están mal y se exponen, tenemos que aprovechar ese envión para que con decisión, con valor y con buen diálogo con la población poder proponer una alternativa real y un cambio, y tener los pantalones bien puestos porque obviamente los intereses siempre se van a tocar, y en eso hay que tener un fuerte diálogo con el conjunto del pueblo para marcar el camino de transformación que estamos planteando. Entonces la pandemia ha generado tanto el desafío de poder dar la discusión, como obviamente gestionar en el marco de eso, ¿no? De la cuarentena, del COVID, el mercado central. Ni el mercado central ni los territorios productivos se detuvieron, ¿no? Justamente, si se hubieran detenido, no hubiera habido comida en la mesa de todos y todas. Eso fue, el articular fue muy, muy complicado, pero bueno, se fue haciendo. Y para adelante, un poco el otro planteo que queda para adelante, yo creo que
que es necesario, bueno, seguir profundizando un poco todo lo que planteé recién, ¿no? Creo que hay primero una necesidad real de esa transformación de la matriz productiva, de la matriz ambiental. Hay una necesidad real de parte del conjunto del pueblo, una necesidad objetiva, ¿no? El ambiente, los suelos no soportan más agrotóxicos, la gente necesita comer más sana, necesitamos abaratar los precios de los alimentos, salir del esquema, desdolarizar un poco todo el esquema de producción. Ahí necesitamos una intervención fuerte de la política pública, reitero. Y por otro lado, además de que lo necesitamos porque es así, creo que va avanzando cada vez más una conciencia en el conjunto de la sociedad con respecto a este tema. Y entonces hay que subirse sobre ese sentido común que va creciendo cada vez más de que necesitamos alimentarnos de manera sana, y que por otro lado esos alimentos tienen que fortalecerse desde los territorios, desde las cooperativas, desde los pequeños productores, desde el campesinado. Es necesario fortalecer esa producción agroecológica, esa economía regional, esos campesinos, pequeños productores que producen los alimentos para poder garantizar ese alimento sano a precio justo para el pueblo, y los canales transparentes y racionales de comercialización en el medio. Creo que reitero, que ahora es cuando, y que sinceramente creo que en octubre del año pasado la mayoría del pueblo votó un camino, y ese es el camino que hay que ponerse los pantalones largos y empezar a caminar fuertemente, ¿no? Nosotros el año pasado, en marzo, hicimos un foro, construimos un foro se llamó Foro por un programa agrario soberano y popular, mostrando un poco y construyendo 21 puntos de una propuesta agraria soberana y popular para garantizar soberanía alimentaria. Eso es un hecho político muy importante, y a principio, no me acuerdo si a fin del año pasado, en diciembre, a principio de este año, bueno, no me acuerdo, no, creo que fue a principio de este año, hicimos también un acto en la Facultad de Medicina en Buenos Aires, donde le transmitimos a muchísimos de los fue a principios de este año, de los actuales ya ministros y gobernantes, esos 21 puntos, que es el camino para garantizar otro modelo. Y justamente ese acto me tocó cerrarlo a mí, y un poco lo que referenciaba era esto, ¿no? Era que ahora es cuando, ni mañana, ni después, ni no se puede, ahora es cuando. Y de la misma manera que nosotros, cuando estábamos en la organización, o yo desde la organización decía ahora es cuando, bueno, cuando a uno le toca el rol de ocupar un lugar de gestión también es ahora es cuando, y ahí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo y todo el espíritu y toda la militancia en hacernos cargo de los lugares de poder, de gestión que se tienen, para poder poner todo ese poder en función de las transformaciones. Así que bueno, eso, si no me olvido de nada, más o menos creo que eran los temas que me tocaban plantear. No sé si hay preguntas o cómo, no me acuerdo, perdón. Gracias Nahuel. No sé creo que no sabía si vos te podías quedar un ratito más, o creo que estabas ocupado, pero bueno, cualquier cosa nos avisás. Gracias por la exposición, y sí, eran esos los ejes que te habíamos pedido justamente que desarrollaras, y para después articular con las otras presentaciones. Ahora le daríamos la palabra a Jorge Bragulat, que es el director de la Maestría en Economía Social, Popular y Solidaria de la UNTREF, para que haga una lectura también desde el lugar que tiene la universidad y las cuestiones que también podría tener. Así que. Bueno, muchas gracias Vilma por el esfuerzo, por la organización de este evento dentro de la maestría. Un gusto compartir con Carolina, con Sonia, con Nahuel y con Carlos este pequeño conversatorio. Y voy a hablar desde el lado de la universidad, claro. Nosotros visualizamos desde el lado de la universidad
un cambio fundamental en la política pública referida a la economía social. El cambio es haber pasado de la promoción individualista, del emprendedor aislado, de la persona que sería el salvador del entorno, dándole el empleo al entorno, a la promoción de un emprendedorismo social o del trabajo colectivo para resolver los problemas. Por lo tanto, no es lo que nosotros notamos un cambio hacia la cuestión económica, sino notamos un cambio cultural fundamental. Es un cambio en la cultura política a implementar de tal manera que con este cambio cultural y con las herramientas económicas posibles se produzca una modificación estructural de la sociedad. Por lo tanto, visualizamos que la economía social está actuando como este cambio cultural a través de la herramienta económica para producir, como dije, un cambio en la sociedad hacia una sociedad más equitativa, teniendo en cuenta que el principal problema de la Argentina es la inequidad distributiva. En esa inequidad distributiva, evidentemente, hay una tensión violenta que se transforma en tensiones ideológicas, en última instancia, producto de las grandes diferenciaciones económicas existentes. Somos un país evidentemente injusto en la distribución de la riqueza y la economía social es lo que promueve a través de igualdades de oportunidades accesos posibles a una vida digna. Por lo tanto, lo que nosotros queremos desde el lugar de la universidad es la promoción de este tipo de valores, de ética, de democracia, de participación aplicables a la economía. Eso para nosotros es la economía social. Y venimos realizando tareas académicas desde hace tiempo y en este momento nos encontramos con coincidencias importantes en la implementación de políticas públicas compatibles con el pensamiento teórico que emana de la universidad. Y en ese sentido voy a tratar de dar dos ejemplos simples para después dar lugar al debate, de tal manera de ver hacia dónde queremos apuntar. Queremos apuntar fundamentalmente hacia la redistribución equitativa y dejar en claro que la violencia existente, tanto en la cuestión ideológica como en la cuestión real en la sociedad, no es producto de la pobreza, sino que la violencia es producto de la inequidad. Eso de alguna manera está demostrado y que por vía de un trabajo de abajo hacia arriba, en lo que estaba mencionando Carlos, pero también teniendo en cuenta lo que mencionaba Nahuel, en el sentido de que las estructuras del Estado se pongan en funcionamiento y que conecten con ese trabajo de abajo hacia arriba. Un trabajo de base con el Estado que es acelerador del trabajo de base, se produce un entendimiento y una aceleración del cambio de la realidad importante. Un trabajo de arriba hacia abajo de parte del Estado, aún con políticas públicas interesantes en materia social, si no hay una base social que sea receptora en la conciencia ciudadana de esas políticas públicas, va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque no va a poder dejar instalada capacidad importante como para que subsista la economía social. Por eso es importante buscar un aceleramiento en estos momentos, dado el cambio cultural fundamentalmente que se está produciendo, independientemente de la cantidad de recursos disponibles. Como mencionaba Carlos, si analizamos el INAES, la cantidad de recursos disponibles que tiene es muy inferior a lo que inclusive históricamente tuvo. ¿Producto de qué? Producto de un vaciamiento y producto de una coyuntura de crisis presupuestaria, evidentemente. Entonces, nosotros estábamos realizando desde el punto de vista académico, pongo dos ejemplos por ponerlos, diplomaturas vinculadas con el tema de la economía del cuidado, de hace 2 o 3 años. Inclusive teníamos un curso virtual para toda Latinoamérica vinculada con el cuidado. Inclusive teníamos un acuerdo con Trieste, donde
seguimos teniendo, donde viajamos todos los años, este año se frustró, con la finalidad de ver y de captar saberes de tal manera de poder volcarlos a la realidad argentina. No trabajamos de gusto, evidentemente. Ahora nos encontramos con posibilidades concretas de que esos conocimientos tengan una aplicabilidad práctica. Si la universidad pública genera conocimientos sin una aplicabilidad práctica, seguirá discutiendo en las aulas cosas inaplicables. Pero a su vez, si la realidad, digamos, se nutre de conocimientos teóricos importantes, se daría claridad de objetivos en ese entendimiento entre el Estado y las universidades. Lo que dijo Carolina, voy a abundar en lo que dijo Carolina vinculado con el tema de la economía del cuidado, pero sí voy a decir lo que estamos haciendo de una diplomatura vinculada con el cuidado, dándole una orientación cooperativa. Totalmente compatible lo que decía Carolina, en el sentido de que la salida laboral de la gente que está preparada no es lo mismo que sea individualmente una persona que se enfrente con el patrón y entenderse, digamos, en la remuneración de ese trabajo, que sea la cooperativa, la capacitadora, la negociadora, y la que envuelva y cobije a un conjunto de personas para realizar un trabajo. En esa diplomatura, el INAES becó alrededor de 50 personas y la Confederación Argentina de Mutuales, que está creando una cooperativa vinculada al cuidado, becó alrededor de 25 personas. Por lo tanto, nuestra función es una capacitación a gente que a su vez va a capacitar o que va a aplicar esos conocimientos. No es una capacitación exclusivamente desde el lugar teórico, sino es una capacitación desde un lugar práctico. Y en ese sentido tenemos desde hace 3 años un acuerdo con la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y vamos a organizar el 4º encuentro provincial de cooperativas sociales o de cooperativas de cuidado, donde de alguna manera el Estado nacional o provincial encuentra ya en estas políticas públicas que está aplicando un avance, encuentra un trabajo ya realizado y que estamos realizando, con la creación concreta de cooperativas, En ese trabajo con la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene el panorama de cada ciudad o pueblo donde está instalada, y con la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, porque lo que promovemos son cooperativas de trabajo, donde esta federación lo que le da son los instrumentos prácticos para decir, bueno, ¿cómo se organiza una cooperativa? Ahora, este trabajo que veníamos haciendo produce un aceleramiento importantísimo producto de las políticas públicas que ahora están en funcionamiento. Y a veces resulta inclusive difícil conectarnos con el Estado, con el Ministerio de Trabajo, con Desarrollo Social, con el INAES. Para nosotros el vínculo con el INAES es un vínculo histórico y natural en función de la materia que nos arrima. Economía social, popular y solidaria, y el INAES ahora asume, digamos, nos encontramos que asume a partir de este año el tema de considerar a los clubes dentro de la economía social. Nosotros teníamos una diplomatura que se llamaba precisamente Economía Social y Clubes, fuimos al INAES y el INAES dice, bueno, aquí hay becas para que podamos capacitar de manera virtual, porque es una diplomatura virtual, a tanta cantidad de dirigentes de clubes con la finalidad de ser los que tienen conciencia asociativa, solidaria, no solamente mirando al club como un dinamizador del deporte y de la salud, sino como un dinamizador también de la economía social y de la economía popular del lugar. Digamos, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que los clubes, por ejemplo, de una ciudad de 70, 80, 100.000 habitantes, donde hay 10 clubes, que esos 10 clubes en la cancha compitan como deben competir, porque hay reglas de juego para la competencia, se compiten los deportes, pero las reglas de juego para la competencia en la economía son desiguales porque el grande se come al chico. Generar conciencia en los clubes
del compre local. ¿Por qué no van a poder comprar el equipamiento de todas las camisetas y toda la indumentaria a una cooperativa textil? Eso es un círculo virtuoso que de alguna manera estamos tratando de fomentar. Nosotros desde un lugar teórico y el INAES en las mesas desde un lugar práctico, porque hay lugares donde se puede hacer y hay lugares donde no se puede hacer. La realidad es así. Entonces, y voy a pasar un chivo aprovechando, digamos, la audiencia cautiva que tengo. Bueno, acabamos de editar un libro, los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, una mirada desde la economía social, disponible de manera virtual en la editorial de la UNTREF. Cierro el chivo. Bueno, ahora sigo. Entonces, podemos mencionar varias cosas, pero lo fundamental es el cambio de visión y el cambio de metodología hacia un cambio en la concepción de qué sociedad queremos. Y en ese sentido, nuestra preocupación, y como universidad tenemos que estar pensando permanentemente, no digo un paso más, sino que la teoría nos lleva a pensar en perspectiva, qué va a pasar cuando se termine la pandemia. Y pensamos que lamentablemente cuando se termine la pandemia y empiece a normalizarse las actividades, va a haber muchas actividades de pequeñas y medianas empresas que no van a poder existir, y que eso debemos tomarlo desde el lugar de la política pública y desde la economía social como una oportunidad para el recupero del trabajo fundamentalmente. Y hay una cultura que ya se está aprovechando, que son las empresas recuperadas. No es casual que en el Ministerio de Desarrollo Social hay un programa vinculado con las empresas recuperadas, que lo que tiene que dar no es solamente plata, sino metodología para la recuperación. Y ese esfuerzo que han hecho gente hace 10, 15 o 20 años de recuperar empresas, si uno recorre Latinoamérica, inclusive Europa, hay una cultura ya instalada del concepto de la recuperación, y eso hay que aprovecharlo. Si nosotros miramos cuántas empresas se han recuperado, son muy poquitas en términos de la cantidad de empresas existentes en todo el país, pero son lo suficientemente impactantes desde el lugar social como para que todo el mundo conozca que existen empresas recuperadas y sepan que el trabajador no se va a quedar conforme en su casa como en su momento se quedó cuando no tenga trabajo. Y es ahí donde tiene que pensar la economía social en los 2 próximos años. Pensarla como una oportunidad. Nunca la economía social creció en el ciclo ascendente de la economía. ¿Por qué? Porque si es ascendente hay mercado, y si hay mercado hay inversor que ocupa ese mercado. Por lo tanto, cuando no hubo en la Argentina electricidad en los pueblos, vino la gente. ¿Por qué? Porque al inversor no le convenía, vino la gente y organizó una cooperativa. Cuando los productores agropecuarios, el intermediario, les comía la ganancia, organizaron las cooperativas agropecuarias. Es decir, la necesidad fue llevando a la organización asociativa. En este momento la necesidad es el trabajo, es el empleo. Por eso en la concepción que decía Carlos anteriormente, digamos, los trabajadores, sobre todo los sindicatos, deben visualizar a las cooperativas de trabajo como compañeros de ruta de protección del trabajo. Y lo mismo de los trabajadores, de todos esos trabajadores que habló Sonia, en un número exorbitante para lo que es un país, en un trabajo monumental que seguramente se está haciendo. Así que bueno, yo dejo abierto esto, tal vez con interrogantes, con ilusión en última instancia, porque uno viene trabajando en estos temas de hace muchísimos años, y cuando encuentra aceleradores como esto, uno se entusiasma. Espero que el entusiasmo sea un entusiasmo prudente y realista, y no un sueño utópico. Así que bueno, gracias por la atención. Muchas gracias. Sí, creo que nos dejas planteado ese gran interrogante, ¿no? Y cómo hacer efectivamente para aprovechar esta coyuntura que esperamos sea una coyuntura sostenida, aunque parezca contradictorio, de aceleración de estas
estas propuestas, de esta transformación que, como decís, habla más de no solo de una transformación en la esfera económica, sino de una transformación cultural, con estos valores de los que hablaba Carlos, de poder instalar valores de solidaridad, de cooperación, y con algunas de las cosas que me parece que plantearon también. No voy a repasar las presentaciones, pero lo que plantearon Sonia y Carolina, también de hacer visibles ciertas formas de trabajo que han quedado por fuera del trabajo asalariado formal y durante mucho tiempo estuvieron asociadas o al trabajo reproductivo de las mujeres sin ser un reconocimiento como trabajo, o a las formas de asistencia, ¿no? A esta idea de una vida bajo planes, que no reconocía el trabajo social que se hacía desde otros espacios que no tenían acceso a derechos. Me parece que han quedado planteadas como distintas vías para poder pensar cuál es el lugar y las posibilidades de desarrollo, de aceleración de la economía social y de la economía popular, de los principios solidarios. Hay algunas preguntas en el chat que han ido recuperando las compañeras, por ahí son generales, las puedo leer y si nos da para alguna reacción, o también, bueno, sin que estén dirigidas, al que quiera y pueda tomar la respuesta, lo hacemos. Una de las preguntas dice: ¿cómo se puede trabajar entre ministerios para que la inclusión al trabajo con estrategias asociativas pueda abarcar actividades culturales y educativas, dado que tradicionalmente las cooperativas se conforman en las áreas de producción, infraestructura y ambiente? Leo otra. ¿Cómo se logra que la economía social no sea entendida desde la política pública como una herramienta de atención a la pobreza? Bueno, un poco esto que yo mencionaba antes, sino como un sector que proponga otro modelo de desarrollo. En relación con las políticas de cuidado, ¿surgen tensiones vinculadas a la profundización de la división sexual del trabajo? Bien, bueno, allí alguien nos agradece, nos deja un saludo, Juan Carlos Esteves, y otro comentario: la reciente implementación de evaluación de bonos sociales por parte de la calificadora de riesgo de la UNTREF es una herramienta que podrá coadyuvar a la recuperación del entramado económico y social de nuestro país. Esto es lo que tenemos, dejamos abierta la participación, tenemos todavía unos minutos. No sé quién quiere tomar la palabra. Yo tengo dos respuestas sobre dos cosas que atañen. Uno, es decir, uno tiene en vista que las cooperativas son básicamente agrícolas, de seguros. Tenemos la cooperativa más grande de América, que es de consumo, que es la Obrera de Bahía Blanca, es el sexto, séptimo consumidor. Está Fecovita, es el séptimo productor mundial de vino como Federación Vitivinícola. O sea, es mucho más grande el sistema cooperativo, ¿no? Es decir, no necesariamente todos tienen sentido de economía social, solidaria y popular dentro de lo que están en el sistema. Pero es muy fácil lo del tema de lo cultural. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Cultura en el abordaje en las mesas de los temas culturales para empezar a trabajar, para hacer el relevamiento del enorme espacio que hay desde la cultura popular y empezando a organizar no solo el relevamiento, sino empezar a organizarlos y empezar a ayudarlos a la conformación de cooperativas. O sea, eso se está haciendo en las mesas. Y el otro que me toca es el tema de que como una atención a la pobreza. Es decir, yo creo que parte del proceso de la transferencia de la transferencia a la Secretaría de Producción fue justamente eso. O sea, hoy nosotros estamos focalizados
a atender el desarrollo de cooperativas que tiendan a generar producción sustentable y ergo el trabajo sustentable. Esto no quita que una parte de nuestro insumo provenga de desarrollo social, porque ahí, es decir, ahí es donde aparecen un montón de necesidades que uno empieza a avanzar desde ahí hacia llevarlo primero a la formalización, hacia generar sistemas de vinculación y de entramado y de empezar a hacer que el que tenga que comprar, primero compre cooperativo y después compre a otros, y que el que tenga, es decir, y si eso lo empezamos a instaurar, si empezamos a hacer que las cooperativas puedan abastecer al Estado. Por ejemplo, esto es una cosa simple. ¿Por qué no pueden las cooperativas, es igual que las pymes, abastecer al Estado? Las pymes tienen algún acceso al financiamiento, las cooperativas no. Entonces, es decir, como el Estado paga tarde, no tienen posibilidad de participar. Entonces, lo que hay que crear es un sistema donde se vende la factura del Estado, es decir, y nosotros la ponemos en contado y después se recupera. Ahora, todo eso es un trabajo muy grande que tenemos que darnos entre todos. Nuestro aliado natural es desarrollo social, y empezar a generar la conciencia de lo que significa el tercer motor de la economía, que no es nada, es muy grande y puede ser mucho más grande. Y yo no tengo duda de dos cosas. Uno, que la salida de la pandemia, es decir, el día después de la pandemia, así como a mí me tocó estar en economía, es decir, después de la otra crisis, en la época de Néstor, y ahí las pymes fueron muy importantes. En este momento yo no veo a las pymes como un factor de dinamización, pero sí veo a la cooperativa. Y sí veo a que esto va a ser lo que va a mover la sociedad. Y por el otro lado, lo que yo veo, que este sector de la economía social y solidario es el embrión de una nueva sociedad. Entonces, si alguna vez pensamos en una nueva sociedad, pensemos que allí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo me gustaría, comparto lo que decía Carlos, y en relación a la pregunta que hacía referencia a la economía social y cómo hacer para que la economía social y solidaria no sea solo como un plan orientado a la pobreza, ¿no? Por ahí andaba. Comparto con lo que traía Carlos. Un poco lo que dice el ministro, lo habrán escuchado desde el Ministerio de Desarrollo Nacional, concebirlo como generar las herramientas para un proceso de movilidad ascendente. Nosotros, bajo esa concepción, yo, bueno, lo decía cuando hablaba, ¿no? El cambio de paradigma que estamos tratando de dar, que la verdad que es difícil al interior del ministerio, porque viene con una trayectoria de certificado de pobreza para todo. Nos costó mucho, por ejemplo, sacar el RENATEP con la reglamentación que tiene, porque la verdad que corre un poquito más los parámetros que estaban considerados como la población objetivo de este ministerio. Un poco, todavía no son los que nosotros quisiéramos, en esto de, nosotros no queremos un registro de pobres, más. Para nosotros la economía popular no es solo la economía de los pobres, que sin duda ya surgió en ese sector, pero como también yo mencionaba, se desarrolló mucho en el tiempo. Y por otro lado, la economía social, solidaria, popular, con todas estas caracterizaciones, es un mundo muy heterogéneo, y que también las concepciones que hay alrededor, y yo creo que de ninguna manera se contraponen, que por el contrario se complementan, que en todo caso responden o surgen como expresiones de diferentes momentos históricos. Desde la economía popular, o por lo menos desde el paradigma que nosotros discutimos y trabajamos, tenemos como horizonte y caminamos hacia o compartimos los valores en relación a la ayuda mutua, a la solidaridad, el asociativismo, pero vemos que la foto o la realidad de los trabajadores que nosotros estamos mirando no necesariamente cumplen hoy o están regidos hoy por esos valores. No quiere decir que no lo vayan a hacer o que no fomentemos sobre todo el primer nivel de asociativismo, ¿no? De hecho, los programas vuelven a recuperar, a diferencia de lo que quitó el macrismo, la necesidad de organización, de volver a los grupos colectivos y no a las individualidades. Pero no es la realidad que hoy, si uno va al territorio, lo ve, digamos. Son trabajadores que más bien se las rebuscaron
solos o con sus familias, digamos, por ahí es colectivo, pero más los une el vínculo familiar, digamos, bueno, hay un montón de expresiones, eso es lo que nosotros queremos representar, insisto, podemos compartir los valores y caminar hacia esos horizontes, pero el agregado, si se quiere, o la mayor diferencia, me parece que responde a un momento histórico distinto, al que surge más bien el paradigma de la economía social y solidaria, pero que se complementan y que en todo caso venimos a dar respuesta a ese, o queremos dar respuesta a esa realidad. ¿Cómo se hace? Que era la pregunta. Bueno, ojalá tuviésemos la bola de cristal. Nosotros, en principio, corriendo desde nuestro lugar los valores, los criterios, desde la Secretaría de Economía Social hacia quienes van dirigidas las políticas. O sea, son, por supuesto, la población vulnerable, pero no solo a la población vulnerable a la que está acostumbrado el de desarrollo social, que es el que está ultimísimo en la fila. A ese sí, pero también a otros, porque si no, apenas salen un poquito, sacan la cabeza, ya se le retira toda la política que había sobre eso. Entonces volvemos siempre a foja cero y hacer una transición, si se quiere, de este ministerio a otro, o las articulaciones, digamos, al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en ese plano. Así que eso es Gracias, Sonia, eso. Sí, yo quería hacer un complemento de lo que decía Sonia ahora, de la visualización desde la universidad al espacio de la economía popular, y que me parece a mí que a veces, digamos, semejante magnitud de trabajo para tantísima cantidad de gente es un poco estar como los bomberos con la manguera apagando incendios, y bueno, es difícil promover y provocar asociacionismos solidarios que se trasladen hacia la economía social. Tal vez una tarea más de tipo cultural, en el sentido de que la gente que se asome un poco y que no está en el último eslabón que decía Sonia, sino que tenga posibilidades de crecer, digamos, inducirlo a que ese crecimiento, cuando necesite armar volumen de negocio, por decir algo, incorpore a alguien que se asocie de manera solidaria con él y no que emplee al vecino empleado y que lo explote como él fue explotado en su momento por el propio sistema. Es decir, provocarle un cambio cultural en el sentido de que el Estado fomenta el crecimiento, quiere un crecimiento, quiere que salga de la pobreza por su esfuerzo y su trabajo y conquista de ese pequeño mercado local que va a colocar su producto, pero que si lo logra, el próximo paso tenga en cuenta de dónde proviene y quién fue el promotor de la ayuda, que en última instancia no fue solamente el Estado en una política pública, sino la propia comunidad que lo arropó y que lo contuvo. Entonces, en ese sentido me parece, ¿no? Digamos, como que sería un pequeño aporte para generar ese salto y esa unión y ese eslabón hacia otro espacio. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el tema de que la economía social y solidaria es la economía de pobres. En general, cuando surgen proyectos cooperativos de base, digamos, visualizan a las grandes cooperativas como, no como hermanas en un proyecto estratégico de largo plazo, sino que las visualizan ya instaladas en el mercado y que ese mercado es de economía capitalista. Pensémoslo desde el otro lado. Pensemos que en Argentina ninguna cooperativa, por más grande que sea, me mencionó Fecovita, séptima bodega del mundo en tema de vino, ni aunque quisiera, se puede desnacionalizar, transferir sus capitales a empresas extranjeras y extranjerizar su negocio. Eso es un dato no menor. Tenemos 800 cooperativas de servicios públicos en otros tantos municipios del país, eléctricas, telefónicas, de televisión, de agua. No solamente no se pueden ir del país, sino que fueron esas empresas las que evitaron que empresas extranjeras se quedaran con ese mercado cuando vino las privatizaciones. Tenemos todavía capital social, no capital estatal, capital comunitario instalado allí.
bien usado, mal usado, debería ser reusado, lo que fuere, está allí. Y depende de la voluntad democrática de todos sus habitantes, de todos, porque son todos socios. Y eso marca las posibilidades cuando dicen, pero esta cooperativa, cada cooperativa tiene el gobierno que se le parece y es producto de la realidad que tiene. No que se merece, sino que se le parece. Entonces, en ese sentido, debemos visualizar y trabajar culturalmente para esa visualización y esa unión entre el cooperativismo que nace y el cooperativismo o el mutualismo consolidado y el cooperativismo consolidado. En última instancia, desde el lugar teórico, pretendemos que esto sea un sistema, no un subsistema, sino un sistema, utópicamente, donde hagamos compatible la democracia política que tanto ansiamos con la democracia económica. Cada ciudadano tiene un voto. ¿Por qué no trasladar esa pequeña fórmula, ¿no?, de decir, bueno, cada socio en un emprendimiento tenga un voto? Ahí está la lucha contra el capital, clave. Si democratizamos la economía, hacemos más potente la democracia política. Y esa es la enemistad fundamental con los sectores de poder, que quieren una falsa democracia política para seguir en una dictadura del capital. Gracias, Jorge. Estamos en horario. Ya nos estamos despidiendo. Quería hacer un comentario solo a partir de estos últimos planteos, que cierre desde la materia tal vez que yo desarrollo de políticas públicas para la economía social, popular y solidaria. Creo que la reflexión es que no es lo mismo si existen políticas públicas que favorezcan, promuevan, consoliden, que no existan, ¿no? Digo, ese creo que es un punto de partida. Creo que estamos en un momento en el que esas políticas se están desarrollando, hay una voluntad, esto se expresa en la creación de estos espacios institucionales, de la convocatoria a actores más allá de la burbuja del Estado, se están trazando esos puentes, nuestros invitados e invitadas lo muestran, y que es posible que esas políticas se desarrollen y crezcan, digo, desde esta idea, ¿no?, de lo que planteaba Carlos, reconociendo la relación bidireccional y no unidireccional del Estado hacia la sociedad. Por supuesto, compro esta idea de desde las provincias al centro, ¿no?, y poder pensar en un país federal, porque si no desconocemos lo que pasa más allá de la llanura pampeana. Digo, me parece que salieron cosas muy interesantes para seguir pensando, pero quería cerrar con esta reflexión de que no es lo mismo que estas políticas existan o que no existan. Creo que el trabajo es que se puedan consolidar, ¿no? Que para quedarse, que se conviertan en políticas de Estado. Eso. Pero bueno, desde el lugar de la coordinación del encuentro, agradezco a los invitados e invitadas y a todo el público que nos acompañó. Y bueno, este material va a quedar grabado a disposición. Seguiremos encontrándonos seguramente. Muchas gracias. Cariños a todos y todas. Gracias. Bueno, Carlos. suerte, muchas gracias. Gracias. Disculpe una consulta. Buenas tardes.